Gracias, señora presidenta. Señorías, mire, señora ministra, todos entendemos la complejidad de un proyecto de estas características, incluso hasta el propio Gobierno de Navarra. Pero es que el Gobierno de Navarra y usted misma han venido dando unas fechas que luego no han cumplido. Y, por lo tanto, sabiendo toda la complejidad, ustedes son los que realmente han incumplido lo que se tenía que hacer. Por otro lado, yo creo sinceramente que ya es hora de poner fechas y un cronograma. Creo que eso es algo fundamental. ¿Por qué, señora ministra? Porque los navarros están hartos de tanto retraso. Bastante tuvieron que aguantar los sabotajes, los boicot de sus socios, de Bildu, incluso también de la extrema izquierda en la Comunidad Foral de Navarra, ataques al propio Pantano de Itoiz y su postura contraria a lo que es el Canal de Navarra, una obra que, como usted mismo decía y yo también he insistido, es fundamental para el progreso y el futuro de la Comunidad Foral de Navarra, pero no solamente de Navarra, sino también para el resto de España y de manera especial para toda la cuenca hidrográfica del Ebro, porque afecta de manera directa al río Irati, al río Aragón y al río Ebro. Y como decía, y se lo hemos dicho en varias ocasiones, para Aquaes, para la Dirección General del Agua, para la Secretaría de Estado, para el Ministerio puede ser una obra más. Para la Ribera y Navarra es una obra esencial, fundamental. Mes, semana, día que pasa sin que se liciten las obras, sin que comiencen las mismas, es un drama. Porque ustedes están jugando con el futuro y la vida de miles de navarros, de la zona más seca y pobre de la comunidad. Y, por lo tanto, basta ya. Pero es que, además, señora ministra, no puede abocar a esta parte de Navarra a la frustración y a la pobreza. Y eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Porque esta obra necesita ya un cronograma, unas fechas concretas, porque si no, la incertidumbre, la preocupación es máxima. Y, por lo tanto, nos alegramos que usted diga que el 21 de abril será una fecha importante. Y con ella tendrán que venir otras. Y por eso nosotros le vamos a pedir cronograma, compromiso, diligencia y celeridad. Y estamos de acuerdo y estamos seguros que ustedes estarán de acuerdo en este planteamiento. Me imagino, aunque usted no lo ha mencionado, que ya descarta aquella propuesta que le hizo la senadora nacionalista y que, por lo tanto, el proyecto va a ser tal como viene recogido, 2 tubos soterrados a la vez. Y, por lo tanto, eso es algo que usted deberá aclarar en su segunda intervención. Pero es que, además, señora ministra, que hay que acelerar los trámites y que se ha actuado con retraso no solamente lo decimos nosotros, sino lo evidencia también el propio comportamiento del Gobierno de Navarra a la hora de establecer los trámites pertinentes. Porque, mire, señora ministra, y se lo voy a decir claro, nosotros no ponemos en duda la voluntad de la parte socialista en el Gobierno de Navarra a la hora de esta infraestructura, todo lo contrario. Pero sí ponemos en duda lo que pueden pensar sus socios nacionalistas y de la extrema izquierda. Y esperemos que el Ministerio se apoye más en lo que dice la parte socialista del Gobierno que no en sus socios independentistas o secesionistas. La obra hay que hacerla, señora ministra, y hay que hacerla ya. Luego no vengan, y vuelvo a insistir, con que se ha encarecido y que hay que incrementar los presupuestos y los costes. Y los paganos tengan que ser los usuarios, los ayuntamientos, los sindicatos de riego y los agricultores. Porque, señora ministra, los retrasos en esta obra son única y exclusivamente responsabilidad del Ministerio y, de manera especial, de Aquaes. Y usted lo sabe. Unos por falta de compromiso y también de interés, Aquaes, y otros, en cierta medida, por dejación, en este caso, el Ministerio. Y en ambos casos la cuestión es inaceptable. Mire, nosotros, desde Unión de Pueblo Navarro, hemos apostado decididamente por esta obra. Lo hemos liderado en su planificación y en su construcción. Y le voy a decir una cosa, señora ministra, siempre de la mano del Partido Socialista. Cuando Unión de Pueblo Navarro ha gobernado en Navarra, ustedes, el Partido Socialista, estaba perfectamente informado y cualquier decisión que se tomase se tomaba de acuerdo con el Partido Socialista. Todas las que se tomaron con gobiernos de Unión de Pueblo Navarro contaron con el visto bueno del Partido Socialista, algo que lamentablemente, al menos desde mi modesto punto de vista personal, no ocurre en este momento. Señora ministra, no juegue con el futuro de los navarros.
no siga tomándonos más el pelo. Cronología, cronograma, mejor dicho, compromiso, diligencia y celeridad. Muchas gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pues tengo que indicarle varias, antes de darle más detalles, varias aclaraciones. Primero, no es una obra más, lo he dicho al principio, es una obra prioritaria. Lo segundo es que en este ministerio ni yo misma ni nadie de mi equipo jugamos a nada. Trabajamos, trabajamos y trabajamos. Y seguimos trabajando. Lo tercero es que lo hacemos con la máxima responsabilidad, con la máxima diligencia y respondiendo a las situaciones, vamos a decir, que ocurren en estos procedimientos para hacerlo conforme a la norma. Y creo que es lo que se merece Navarra, los navarros, las navarras, porque si no lo hacemos desde el rigor, el problema sería que la infraestructura realmente nunca se llevaría a cabo. Por lo tanto, me gustaría destacarle que no comparto, desde luego no comparto sus apreciaciones sobre que Aquaes arrastra los pies o el Ministerio no está haciendo las cosas con diligencia. Más bien lo contrario. Lo hacemos con la máxima diligencia. Garantizar la viabilidad, garantizar la certidumbre y la eficacia del proyecto y la segunda fase del Canal de Navarra. Es más, cuando hay un proceso de una declaración de impacto ambiental, cuando hay que cumplir, por ejemplo, con todas y cada uno de los condicionados, cuando se quiere hacer con paz social, colaborando, buscando alianzas, eso lleva tiempo, pero luego lo vamos a ganar en la ejecución de la obra. Se lo aseguro. Tengo años de experiencia en esto. Pero eso no significa ni falta de compromiso, ni falta de voluntad, ni falta de diligencia, ni pensar que esa obra no es una prioridad para este Gobierno. Es una prioridad y se lo aseguro. Por eso, insisto, evidentemente hemos seguido una tramitación escrupulosa, vamos a seguir haciéndolo de esta manera, hemos avanzado y vamos a seguir avanzando en todas y cada una de las pasos, como habla usted del cronograma. El primero va a ser el próximo día 21, es decir, dentro de nada, eso está a punto de culminar y, por supuesto, cuando culminen tendremos la futura licitación y ejecución del proyecto tan estratégico como usted menciona y como el Gobierno se lo toma muy en serio. También me gustaría decirle que han estado y siempre estarán, cuenten con ello, plenamente informados de todo y cada uno de los pasos que hacemos. Y me gustaría hoy destacar aquí, ya que me ha dado la oportunidad nuevamente a estar en esta tribuna, que hemos informado de forma transparente, porque durante esta legislatura hemos respondido a 80 preguntas, 78 escritas, 11 solicitudes de información con contenido acotado. Hemos respondido oralmente en 5 ocasiones en las Cortes, 3 en el Congreso, 2 en el Senado y vamos a seguir haciéndolo siempre que usted lo requiera e incluso si quiere más información siempre estará disponible. Información también que conoce sobre la declaración de impacto, sobre el proyecto constructivo, sobre la obtención de algo tan importante como el préstamo por parte del BEI en enero del año pasado. Y desde luego, el compromiso es que vamos a seguir trabajando con todas las partes para llevar a cabo la licitación de las obras con la mayor agilidad técnica y legalmente, porque es importante, posible. Cuenta con nuestro compromiso y así lo vamos a hacer. Suscribiendo el convenio, el Ministerio y la Comunidad, actualizando los convenios de gestión directa, con la autorización de forma ágil por parte del Consejo de Ministros y con el convenio también con todos los usuarios interesados en esa actuación. Pero hoy aprovecho este último minuto para recordarle algo que es importante y que lo he intentado también decir en mi primera intervención. Esta obra es esencial, pero hay muchas otras cosas que son también esenciales para Navarra y para todo el territorio. Y por eso hoy vuelvo a decirle que también tenemos mano tendida para seguir trabajando en un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Una emergencia que va a disminuir los recursos hídricos, una emergencia que va a afectar a todo el territorio sin pensar en fronteras y donde le llamo hoy aquí
a que sigamos trabajando no solo en el Canal de Navarra, sino en estar mejor preparados para dar respuesta a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto relativa a planes del Gobierno para abandonar la guerra y el rearme criminal. Para su defensa tiene la palabra la señora doña Noemí Santana Perea. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, era el 2 de diciembre de 1981 cuando Calvo Sotelo se ponía en contacto con el señor Reagan para mostrarle su voluntad de adherir nuestro país a la Organización del Atlántico Norte. 2 meses antes, en esta Cámara, hubo un debate con diversas intervenciones. Algunas de ellas las podríamos suscribir a día de hoy. Y me gustaría hacer mención en concreto a una que decía así: no queremos que España entre en la Alianza Atlántica por razones de seguridad, porque aumenta nuestro riesgo en caso de una guerra nuclear limitada, ya anunciada públicamente, porque esto nos convierte en un país beligerante, condición que hasta el momento no teníamos, porque los objetivos estratégicos de la OTAN son diferentes de los objetivos estratégicos prioritarios de nuestro país. Y seguía así: no queremos el ingreso de España en la alianza por razones de política interior, porque nuestros problemas reales e inmediatos, los problemas nacionales, poco o nada tienen que ver con el ingreso o no en la alianza. Los problemas de la crisis del paro, de la educación, de la cultura, de la vivienda, nada tiene que ver con la preocupación de los ciudadanos españoles. No queremos el ingreso en la OTAN porque nuestra dependencia de los poderes extraños va a aumentar en todos los terrenos y sobre todo en el de las decisiones defensivas o militares, porque la OTAN misma está en crisis. ¿Qué le parece, señora ministra? ¿Qué le parece a sus señorías estas palabras? A nosotras la verdad que nos suena bien, realmente nos suena muy bien y además muy actual, ¿no? Muy dadas a este momento. Pues estas palabras se podrían trasladar al posicionamiento que tiene Podemos actualmente sobre la permanencia en la OTAN y sobre las actuaciones que ha tenido el señor Trump. Pero estas palabras no son de ninguna de nuestras diputadas. Estas palabras fueron pronunciadas por Felipe González, que yo creo que a usted le suena de algo. Felipe González pronunció estas palabras en el año 81, cuando todavía era un líder, jefe de la oposición, con chaqueta de pana. Sin embargo, parece que la posición del señor González, como hemos visto luego, ha cambiado muchísimo en los últimos años y que no era ese líder visionario y de izquierdas en el que mucha gente de este país creyó. Y lo cierto es que el señor González nos mintió a todas y a todos, nos decepcionó, porque en ese cambio de opinión, al final acabó apoyando a la OTAN en el referéndum que tuvo lugar en este país en el año 86. Y digo que nos mintió porque en aquel referéndum, en el que es cierto que ganó el sí por un poco margen, por un margen muy ajustado, además, y todo hay que decirlo, el sí perdió en 4 comunidades autónomas, entre otras en la mía, en Canarias, cosa de lo cual estoy muy orgullosa, pues también tenía vinculadas condiciones ese sí. La ciudadanía, cuando votó
ese sí, por un poco margen además, lo votó con condiciones. Pues, ¿cuáles eran esas condiciones? Pues, por ejemplo, mantenerse fuera de la estructura militar de la OTAN. Y esto también fue falso, señora ministra. En el año 97, José María Aznar no tuvo ningún problema en saltarse esta voluntad expresa de las urnas y meternos de cabeza en la estructura militar en la que aún seguimos. Otra de las condiciones era mantener la prohibición de instalar armas atómicas en territorio español. De nuevo, esta condición fue falsa. De nuevo se la saltó el señor José María Aznar en el año 97 y ya se puede hacer tan solo con la autorización del Ejecutivo, del Gobierno español. Y fue al final quien ha terminado decidiendo una circunstancia tan fundamental para el futuro de nuestro país fue el señor Aznar. Otra de las condiciones era reducir la presencia de las tropas estadounidenses en España, más allá de determinados gestos simbólicos y, sin embargo, para muestra un botón, ahí siguen las bases de Rota y Morón, señora ministra, en territorio español, soberano, utilizado por tropas de una potencia extranjera, bajo el mando extranjero, sin que, además, los señores de la derecha y de la ultraderecha digan nada, ni siquiera digan esta boca es mía cuando se están saltando cualquier tipo de soberanía española en nuestro propio territorio. Y de esto último no podemos acusar al señor Aznar como en las dos anteriores condiciones. Esto viene de lejos, esto es mucho más antiguo, viene de los acuerdos de Madrid del año 53, donde ya saben ustedes quién desgraciadamente era el jefe del Estado de este país. Algunos señores y señores de la derecha muchas veces nos acusan de acordarnos demasiado del dictador Francisco Franco. Más quisiéramos nosotras poder olvidarnos de este señor para siempre, para toda la vida, pero es que a día de hoy sus políticas desgraciadamente siguen vigentes en este país y por lo tanto tendremos que seguir hablando de este señor. Y la pregunta esencial, señora ministra, es ¿para qué nos ha servido todo esto? ¿Qué utilidad han sacado los españoles y españolas de su presencia en la OTAN o de la presencia de bases americanas en territorio del Estado? ¿Qué utilidad ha tenido todo esto? Hablamos de un tratado que ni siquiera protege al todo el territorio español, pero que sin embargo sí que obliga a nuestro país, que obliga a España a inmiscuirse, a involucrarse en guerras y conflictos que nos son absolutamente ajenos, que poco o nada tienen que ver con nuestros intereses. Nos dijeron que entrar en la OTAN era lo mejor, que iba a servir para incluso reducir el gasto militar, porque al contar pues con el apoyo militar de todos estos países que forman parte del tratado, pues podríamos nosotros ahorrar recursos que podríamos destinar a nuestra sanidad, a nuestra educación, a nuestros derechos sociales, pues sinceramente nos mintieron, nada más lejos de la realidad. En 2014 ya se acordó en el seno de la Alianza Atlántica elevar el gasto militar de los países miembros al 2% del PIB. Sin embargo, nosotras en un principio nos resistimos y dijimos que no lo íbamos a cumplir durante mucho tiempo porque este acuerdo no era vinculante. Esto parece que nos quiere sonar de algo, ¿no? Es que es tremendamente parecido a lo que está ocurriendo hoy en día, cuando en el pasado año nos han solicitado el mayor incremento de nuestra historia en presupuesto para el gasto militar. Nos han dicho que debemos elevarlo a un 5% y otra vez la misma jugada. Otra vez, en un principio nos negamos, decimos que no es vinculante y volvemos al punto de salida. Pero, señora ministra, tiempo al tiempo y ya veremos si ocurre de nuevo la misma situación y se vuelve a repetir la situación como un bucle.
Hoy, esta alianza y las tropas asentadas en nuestros territorios, señora ministra, están dirigidas por un individuo, que es el señor Donald Trump, que es un auténtico demente. Yo creo que es el mayor peligro que ha conocido la paz mundial durante los últimos tiempos, sin lugar a dudas. Ha agredido ilegalmente a Venezuela, a Irán, también ha amenazado a Groenlandia, a Cuba. Y esto solo en lo que va de año, señora ministra, y le quedan casi 2 años de mandato al señor Trump. Y mientras nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pues sí, es decir, haciendo gestos, palabras bonitas, palabras que nos gustan a todos por parte del presidente, pero ¿en qué se traduce esto, señora ministra? Porque se traduce en bien poquito por lo que estamos viendo. Enfrentarse a Trump dialécticamente, la verdad que está muy bien, y a nosotros ya le digo que nos hace sentir incluso orgullosos de escuchar decir al señor Sánchez determinadas cosas, pero es que luego rascamos un poco y nos viene la frustración, señora ministra, es que no puedo decir otra cosa. Así que nosotras el camino de cara al futuro lo vemos claro, como también lo veían quienes nos antecedieron en esta Cámara en el año 81. España no puede seguir incrementando su gasto militar. Y no lo debe hacer porque al final esto se traduce, y si tengo la oportunidad, porque tengo ya muy poco tiempo, le diré por qué en la réplica, se traduce en que como Estados Unidos no puede aumentar su inversión militar por múltiples factores y no quiere hacerlo por no aumentar su deuda y otras cuestiones, al final dice, oye, pues que me pague la fiesta mis socios de la OTAN. Y esto, señora ministra, creo que es una traición al pueblo español si cedemos a estos chantajes del señor Trump y de sus perritos falderos. Así que lo vamos a decir una vez más, no al aumento del gasto militar, no a la OTAN y, evidentemente, como dice el señor Sánchez, no a la guerra, pero no a la guerra con coherencia y con acciones. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Comparezco en esta Cámara y también ante la opinión pública con el fin y el afán de explicar qué estamos haciendo para hacer frente a una guerra en la que no participamos, una guerra contraria al derecho internacional, una guerra que no solo trae caos, destrucción y pérdida de vidas humanas. Lo hago en nombre del Gobierno y también de millones de españoles que no quieren la guerra y que muestran su preocupación por los conflictos bélicos, por el aumento del autoritarismo y por la desinformación que algunos pretenden imponer. Señorías, la paz no es un eslogan, la paz es un derecho. Garantizar que los pueblos vivan en paz es el deber de todos los Estados. El ejercicio de este derecho requiere que la política de los gobiernos se oriente siempre hacia la eliminación de la amenaza de la guerra, a la renuncia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y al arreglo de las controversias mediante medios pacíficos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. El primer mensaje de mi intervención es claro. Hago un llamamiento a todos los Estados y a todas las organizaciones internacionales para que se sumen a asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz, adoptando cuantas medidas consideren tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lo ha recordado en distintas comparecencias públicas. No hay más solución a los conflictos que la diplomacia, la legalidad internacional y la paz. En los tiempos de incertidumbre en los que vivimos, el diálogo y el acuerdo siguen siendo las herramientas más poderosas de la democracia. El contexto global en el que nos encontramos no admite ponerse de perfil, ni admite ambigüedades políticas.
y tampoco se puede incurrir en simplificaciones que dejarían a España en una posición de vulnerabilidad estratégica. Señorías, la paz no se construye obviando las responsabilidades que nos corresponde como Gobierno, ni tampoco demonizando nuestras alianzas internacionales, ni deslegitimando o jugando a la confusión entre el pacifismo y la neutralidad cómplice. España es una democracia consolidada, miembro de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica. Nuestra seguridad no es una isla, está interconectada con la de nuestros socios. La seguridad de España se garantiza mejor fortaleciendo los lazos con nuestras alianzas democráticas. No se puede exigir solidaridad en la acogida de refugiados o en la lucha contra el cambio climático y al mismo tiempo practicar el sálvese quien pueda en materia de seguridad. Porque la seguridad, señorías, también es un bien común global y renunciar a ella es renunciar a nuestra capacidad de influir para que los conflictos se resuelvan por la vía diplomática. No es una buena idea el desmantelamiento de nuestras capacidades defensivas, como tampoco lo es la ruptura de alianzas forjadas durante décadas. La paz se construye con firmeza democrática, con un compromiso inquebrantable con la verdad de los hechos y también con partidas presupuestarias. Es cierto que hemos aumentado el presupuesto en defensa, no solamente durante los últimos 2 años, también durante los últimos 8 años, recuérdenlo. Pero a la vez que lo hacemos, construimos puentes con Latinoamérica, con África, con Asia, también con Estados Unidos, con quien tenemos un flujo de inversión muy importante, tanto española en ese país como estadounidense en España. Un puente que crea empleo y fortalece los ingresos en la hacienda pública, ingresos que ayudan a construir escuelas, hospitales, carreteras. Hay un buen número de personas de Estados Unidos que vienen a España cada año. No solo turistas, también artistas, profesionales de distintos sectores o profesores, por poner un ejemplo, que no tienen por qué pagar los desmanes que otros ocasionan. España se equivocaría si diera la espalda a esta realidad que afecta al proyecto vital de mucha ciudadanía. Desde luego, este Gobierno sí defiende tender puentes sin menoscabo de fortalecer el orden multilateral. Afortunadamente, el pasado miércoles se inició una tregua temporal de 2 semanas en la guerra de Irán. Un alivio momentáneo. Es cierto que el riesgo de una violencia y de una escalada inaceptable parece contenido. No obstante, el éxito que tenga este proceso se debe basar en 3 pilares irrenunciables: el cese total de los bombardeos sobre Irán, el fin del lanzamiento de proyectiles desde Teherán y la seguridad en el estrecho de Hormuz, que debe de quedar abierto de manera segura para cualquier buque. Como saben, estamos ante un conflicto en Oriente Medio cuyos efectos no se diluyen en el Mediterráneo. Lo sabemos bien. Este escenario está provocando fuertes oscilaciones en los precios energéticos y, sobre todo, acabando con la vida de centenares de civiles en hogares, escuelas, hospitales. Quienes, desde una supuesta superioridad geopolítica, pretenden hacernos creer que el derecho internacional es un estorbo, es preciso contestarles que están equivocados. Para España, la legalidad internacional no es una opción, ni tampoco es un adorno retórico. Es la única garantía de supervivencia para las naciones que, como la nuestra, creen en la convivencia frente a la ley del más fuerte. Cuando vemos cómo se intenta legitimar la intervención militar basándose únicamente en criterios unilaterales, sin el paraguas de Naciones Unidas ni el respeto a la Carta Fundacional, no podemos permanecer impasibles. Si hoy callamos ante la violación de la Carta de Naciones Unidas, mañana podremos ser las víctimas de un orden internacional basado exclusivamente en la coacción y la fuerza militar. Como bien ha expresado mi compañero, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, no hay libertad sin ley y sin instituciones que la salvaguarden. Reclamamos la paz no por ingenuidad, sino porque defendemos los cimientos de la Europa que hemos construido sobre las ruinas de 2 guerras mundiales. De igual modo, exigimos el fin de la invasión de Rusia en Ucrania y también el fin de la violencia en Gaza, porque ningún espacio de convivencia puede levantarse sobre la revancha perpetua. Todos los frentes tienen que cesar. Es inaceptable la invasión de Israel al Líbano, un país soberano, los ataques sobre las fuerzas de paz de Naciones Unidas, los cascos azules, donde hay tropas españolas realizando una labor encomiable. Es inaceptable los bombardeos indiscriminados sobre la población civil en Beirut.
En el ámbito de la seguridad y la defensa de la paz activa, España no se esconde. Tenemos en este momento a cerca de 4.000 militares y guardias civiles desplegados en 4 continentes bajo la bandera de Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea. Estamos en el Líbano con casi 700 efectivos en la misión FINUL, siendo un muro de contención humanitario. Estamos en el flanco este de la OTAN, en Letonia, Eslovaquia y Rumanía, defendiendo la integridad territorial de nuestros aliados europeos frente a la agresión rusa. Estamos en el Índico, luchando contra la piratería en la Operación Atlanta, contribuyendo a la derrota del Daesh. La paz también se defiende con la disuasión legítima y el compromiso con los aliados. Pero que nadie confunda nuestra participación en estas misiones con un seguidismo ciego. Nuestra presencia en el exterior está siempre amparada por mandatos claros y por el respeto escrupuloso al derecho internacional, nunca por aventuras unilaterales. En el ámbito diplomático y político, España está liderando una ofensiva por la razón y por el multilateralismo. Colaboramos con todos los países de la región de Oriente Medio que abogan por la paz. Estamos trabajando activamente con nuestros aliados europeos en una respuesta coordinada que vaya más allá del cortoplacismo. No se trata solo de apagar incendios, se trata de reforzar el proyecto europeo como un factor y un actor geopolítico autónomo. Somos muy conscientes de que las crisis internacionales se traducen en la cesta de la compra de los ciudadanos. Lo vivimos con la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania y no vamos a permitir que esta nueva escalada en Oriente Medio desangre a nuestras familias y a las empresas. Por eso el Gobierno, además de monitorizar su impacto, ha aprobado el mayor escudo social de la Unión Europea, dotado con 5.000 millones de euros. Y podemos hacerlo con confianza, porque gracias a una política fiscal responsable, al dinamismo de nuestra economía, que triplica el crecimiento de la eurozona, España hoy cuenta con los recursos necesarios para proteger a hogares, a autónomos, a trabajadores y trabajadoras. Lo hacemos, como siempre, de la mano de los agentes sociales y con el apoyo mayoritario de esta Cámara, a quienes agradezco su compromiso blindando nuestro estado del bienestar mientras exigimos el cese de las hostilidades. España está donde debe estar. Está con los valores de la Constitución, con los principios fundacionales de la Unión Europea, está con la Carta de Naciones Unidas y sí, también estamos protegiendo a nuestros compatriotas en la región, trabajando día y noche para articular dispositivos de evacuación seguros. En la encrucijada en la que estamos lo tenemos claro. Vamos a seguir exigiendo un alto el fuego, vamos a seguir apostando por la diplomacia, por el diálogo y vamos a seguir defendiendo un orden internacional donde no gane el imperio de la fuerza, sino el que tiene la razón amparada por la ley. Ese es nuestro compromiso, un compromiso de país. Este Gobierno, señoría, está para mejorar la vida de la gente, no para empeorarla con el fuego de la guerra. Les tiendo la mano para que desde nuestras legítimas diferencias trabajemos en una política de defensa que sea verdaderamente una política de Estado, alejada de la confrontación y centrada en la seguridad real de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Noemí Santana Perea.